Bueno, se me pide una intervención para proponer un esbozo acerca de las razones por las cuales la ciencia del derecho penal administra determinadas situaciones que padece el autor del hecho que definimos como delito y que en su conjunto y en su ponderación van a significar una exclusión de castigo. Quiero con esto dejar claro que se trata de una primera aproximación, acaso muy breve, que está dirigida fundamentalmente a los estudiantes y que no tiene otras pretensiones que alcanzar precisamente la comprensión de quienes no son expertos en la disciplina. Desde este lugar lo que corresponde señalar en primer lugar es que la ocurrencia de un hecho que se desvalora como digno de castigo no se entrega a la emotividad ni a la común opinión, sino que antes bien constituye un producto que debe ser esclarecido en un determinado proceso constitucional y cuyos fundamentos y condiciones intrínsecas constituyen el laboreo que de modo secular se ha encomendado a lo que definimos como ciencia del derecho penal. Es decir, la ciencia del derecho penal es precisamente aquella que se ocupa de reconocer qué caracteres debe reunir determinado comportamiento para que el Estado constitucional de derecho precisamente le promete una pena a quien lo ejecute. De manera que lo que estoy señalando es simplemente un recordatorio de la necesidad y las ventajas que supone contar con un aparato conceptual que nos identifique determinados hechos respecto a los cuales se predica la necesidad y merecimiento de castigo. Este merecimiento y necesidad de castigo tabulan que precisamente determinados acontecimientos reúnen aspectos, condiciones, características cuya conjunción resulta indispensable para activar el castigo público. Es bien conocido para todos los estudiantes el recordar casi como una muletilla, casi diría yo en ocasiones como una letanía inclusive, que el delito es la conjunción de un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Bueno, esto desde que el conocimiento científico del derecho penal puede mentarse como digno de recibir ese adjetivo, se muestra con tanta constancia desde el llamado positivismo jurídico hasta nuestros días, y lo que permite un matiz diferenciador entre las distintas etapas evolutivas de este tránsito viene dado precisamente por el contenido o la materia que conforman cada uno de estos conceptos o categorías enunciados secuencialmente del modo en que yo acabo de hacerlo, vale decir, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Llegado a este punto, que es casi un recordatorio, diría yo que obvio, conviene conectar esta premisa de la que parte la ciencia, vale decir, el delito es un concepto al que debe arribarse de conformidad con un esfuerzo cognitivo que reconoce momentos de análisis. ¿Qué papel juega el derecho positivo frente a esto? No se puede incurrir en el error de suponer que determinados derechos positivos prejuzgan en favor de un modelo sistemático conceptual determinado. Pienso, sería un error entender que nuestro Código Penal, pese a los años de su ya larga vigencia, desde 1921, aún con reformas, se inscriba en un determinado modelo de reconstrucción del hecho punible próximo al positivismo jurídico, a la versión neoclásica de ese positivismo jurídico a partir del llamado neocantismo. Quiero decir, en 1921 pujaban casi con fricción en su límite el tránsito del positivismo jurídico hacia el momento neoclásico, neocantiano. Sin embargo, esas coordenadas históricas no explican el producto Código Penal argentino de 1921. Quiero decir con esto que en realidad la teoría del delito es un proceso evolutivo que no está condicionado necesaria y forzosamente por un determinado derecho vigente, aun cuando también debe reconocerse que un determinado modelo legislativo permite reconocer el tiempo en que fue redactado. Aún así uno puede, por ejemplo, a propósito de lo que constituye el objeto para el cual fui convocado esta tarde, reconocer, pese a la parquedad conceptual de la que se ha servido el legislador de 1921, una determinada reconstrucción en clave de error que nos autorice a distinguir un fallido cognitivo, un error que recae sobre el hecho en su facticidad versus otro error que ya no recae sobre el hecho como tal, sino sobre
la desaprobación jurídico-penal de ese hecho, vale decir, un error sobre la valoración del hecho que se conoce. En lenguaje científico moderno, por así decirlo, no tan moderno, la distinción entre error de tipo y error de provisión es compatible, sin embargo, con un texto como el del artículo 34 de nuestro código todavía vigente, que fue redactado en tiempos donde la ciencia todavía no había reparado en esta clasificación del binomio error de tipo, error de provisión. Bien, llegado a este punto, entonces, conviene decir lo siguiente. El error es básicamente un defecto de conocimiento, es un fallido cognitivo que presupone que quien tiene frente a sí un objeto no acierta en su esencia, no acierta en su identidad, no acierta en cuanto ello significa. Vale decir, una primera aproximación del error presupone enfrentar a la persona que desconoce los hechos que tiene frente a sí. Esta clase de error es bastante asequible y es algo que está, diríamos, instalado en nuestra interacción cotidiana. No sé lo que pasa. Otra cosa bien distinta es predicar un error que ya no radica en lo que ocurre o en los hechos, sino en la significación de esos hechos. Vale decir, hablamos de errores de valoración o de significación. De manera que el error como estado psíquico es uno solo, el sujeto que lo padece desconoce algo, y la distinción entre error de tipo y prohibición proviene ya no del estado de quien sufre este error, sino del objeto sobre el que recae este error. Cuando la deficiencia cognitiva recae sobre el hecho y sus particularidades, hablamos de un error de tipo, vale decir, un error que recae sobre las condiciones bajo las cuales se describió un determinado acontecimiento en cuanto típico, en cuanto figura penal. En tanto, cuando hablamos de un error que ya no recae sobre estos elementos relacionados con el tipo en sí mismo, sino sobre la significación jurídica, sobre la antijuridicidad de este acontecimiento que se conoce, por eso no hay error, hablamos de un fallido que se reconoce como error de prohibición. Tomemos de prestado por un momento la expresión belseliana. Un error sobre el objeto de valoración es un error de tipo, un error sobre la valoración del objeto, en términos generales, puede ser un error de prohibición. Pues bien, entonces, la relevancia del error, o mejor dicho, la pregunta acerca de por qué razón se debe asociar a la equivocación de alguien la producción de determinadas consecuencias en punto al acontecimiento desvalioso que se le imputa. ¿Por qué razón se debe aliviar la carga de respuesta penal para con quien se ha equivocado en la ejecución de un hecho objetivamente lesivo para intereses de terceros? Bueno, la pregunta, que parece un poco obvia, proviene de una cosmovisión según la cual los acontecimientos que definimos como delitos no se caracterizan solo por la producción de consecuencias externas, lesivas, por la generación de un daño exterior, sino antes bien porque imputamos también al autor no solamente la generación de esas consecuencias, sino el haber conducido un determinado proceso causal que acabó en determinadas consecuencias. Vale decir, estamos en condiciones de calificar un acontecimiento como merecedor de castigo en la medida en que se asocia a la producción de consecuencias, vale decir, a la generación de un riesgo para determinados bienes, el saber que esto ocurre, vale decir, la conciencia, un compromiso de subjetividad mínimo que es indispensable en un Estado constitucional de derecho como derivado del principio de culpabilidad que la Constitución Nacional recepta. Vale decir, no existe modernamente un ordenamiento que legitime la intervención penal solo frente a la contemplación de causaciones objetivas lesivas, sin que esto también venga añadido a la controlabilidad de esas consecuencias de parte de quien las ha ejecutado. De manera que si el derecho penal solo es legítimo cuando interviene frente a la producción de hechos lesivos, porque el autor manejó, gobernó, quiso, conoció la generación de ese riesgo o sin conocerlos debió conocerlo, si exige esto también tiene que dejar de intervenir cuando no hay conciencia de ese riesgo generado o cuando no hay chance de poder imputarle un comportamiento cuidadoso. De manera que esta es la razón por la cual estamos hablando del error, vale decir, el error constituye ese déficit que precisamente, pese a las consecuencias objetivamente lesivas que alguien haya producido, evitan que le sean imputadas esas consecuencias lesivas como su obra y como tal
prevenidas con un castigo público. Hablábamos de esta distinción entre error de tipo y error de prohibición. Debo decir que, para referirme a lo primero, al error de tipo, la pregunta por la equivocación de alguien, estamos hablando qué rendimiento tiene el haberse equivocado y acerca de qué para que el derecho elabore esa discrepancia entre cabeza y realidad de una determinada forma y no de otra, presupone que yo tengo que tener en claro el objeto al que debo referirme. Si hablamos de error de tipo, esto en primer lugar supone que para los delitos dolosos el error es la contracara del dolo, para decirlo rápidamente. El dolo es la conciencia, y algunos añadan la voluntad, de realizar el tipo objetivo, se suele decir. Vale decir, aquel aspecto de la tipicidad donde el legislador describe el comportamiento que desea evitar, las características de la víctima, las características de los medios empleados en su caso y demás elementos circunstanciales. Vale decir, todo eso forma parte del objeto de referencia del dolo, en el sentido que la cabeza debe estar dirigida a conocer todo aquello que el legislador ha tabulado como materia de la prohibición, por usar una expresión bastante popular en el ámbito penal. Si el dolo es la conciencia del tipo objetivo, esto presupone que el autor debe conocer que está creando un riesgo no permitido para un determinado bien jurídico. La concreción de este riesgo no permitido para un determinado bien jurídico forma parte de un momento posterior, ex post, pero ex ante, va a decir, al tiempo del hecho, de lo que el autor tiene que ser consciente de que está con su comportamiento creando un riesgo para un determinado bien jurídico. La pormenorización de lo que significa creación de un riesgo no permitido obliga a ponderar todos los elementos descriptivos y normativos de lo que el legislador se sirve para identificar una determinada conducta como digna de evitación y por eso tipificada. De manera que ya el error de tipo presupone una discrepancia entre la cabeza del sujeto y la descripción del correspondiente tipo objetivo de que se trate. Es decir, mi cabeza va por un lado y mis hechos van por otro. Mi cabeza va por una determinada representación anodina o neutral, y mis hechos están realizando el tipo objetivo. En esa discrepancia yo cifro un error, porque no hay correspondencia entre mi cabeza y el tipo objetivo. Esa correspondencia entre cabeza y definición del tipo objetivo como creación de un riesgo no permitido se llama dolo. Es decir, uno podría pensar que dolo significa conocimiento verdadero. Claro, uno tiene que aclarar que el conocimiento verdadero no es digno de aplauso, sino que en este caso el conocimiento verdadero, desde el punto de vista lógico, simplemente define una relación psíquica entre alguien y su obra. Se conoce aquello que el legislador ha tabulado como digno de evitación. Y si yo lo conozco, no actúo en error, sino que actúo de manera dolosa. Mi conocimiento es verdadero. El error, por el contrario, surge por antonomasia, ¿vale? Por decir, por exclusión. Yo estoy objetivamente ejecutando algo sin conciencia de esa ejecución. Sin conciencia de esa ejecución, sin representación actual de esa ejecución. Entonces, todos los errores de tipo, todos, excluyen el dolo, todos, inclusive aquellos errores que hay que poner en la cuenta de quien los padece, vale decir, aun cuando el error sea consecuencia de la propia incompetencia de quien lo sufre, en la vida uno se equivoca muchas veces, a veces nos equivocamos de manera inevitable y otras veces nos equivocamos de modo que esa equivocación es fruto de nuestra propia incompetencia. En el primer supuesto, cuando nos equivocamos de manera inevitable, estamos queriendo decir, bueno, aún habiéndome esmerado para que esto no me ocurra, me pasó. Cualquiera en mi situación, en las mismas condiciones en las que yo intervine, hubiera padecido el mismo error. Ese error se llama inevitable. Un error inevitable de tipo excluye todo tipo de imputación dolosa siempre, por supuesto, y tampoco culposa. Y también culposa, quiero decir. En cambio, hay otro tipo de errores que, sin dejar de ser tales, vale decir, son equivocaciones acerca de un determinado objeto de referencia, son consecuencia de la propia incompetencia, de la propia falta de cuidado, de la falta de esmero de quien se equivoca. Son errores que se cargan en la cuenta de quien se equivoca. Se llaman errores imputables, o errores vencibles, o errores evitables. Entonces, ¿qué tratamiento jurídico se le asigna al error de tipo evitable? Hay suficiente y generalizado consenso en la doctrina para calificar que los errores de tipo evitable, sin perjuicio de que excluyen el dolo, pueden, por la misma estructura del origen del fallido, dar lugar a imprudencia. Con lo cual, uno podría pensar que la imprudencia no es otra cosa que un error de tipo vencible.
Insisto, la imprudencia se puede entender psicológicamente como un error de tipo vencible, ¿vale? Es decir, la idea de vencibilidad le da textura normativa a este fallido. Es la idea de Iacos, por ejemplo, y otros autores. Es decir, la imprudencia es eso, básicamente, es equivocarse acerca de los hechos de modo imputable a quien se equivoca. Pero bueno, regresemos al error de tipo invencible, es decir, aquel que excluye todo tipo de atribución típica, excluye todo tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien padeció ese error obró de una manera correcta y tuvo la mala fortuna de generar consecuencias lesivas, desconociendo de manera inevitable que éstas iban a producirse. Los ejemplos huelgan toda la manualística al uso y que ustedes, los alumnos, pueden consultar. Les propondrá como caso el del cazador que procura alcanzar a su pieza y sin que le fuese cognoscible de ninguna manera, alcanza a una persona que estaba oculta en las proximidades de la línea de tiro y sin que existiesen razones objetivas para hacer suponer que la persona se encontraba allí. Es decir, yo en mi cabeza disparo contra lo que supongo es un animal y alcanzo a una persona. Objetivamente alcanzo a una persona, por eso decía, objetivamente mis consecuencias son lesivas, pero subjetivamente yo no me había representado ese resultado, sino antes bien en mi cabeza estaba alzarme con una pieza de caza. Es evidente que un supuesto semejante excluye todo tipo de atribución de responsabilidad por ausencia de tipicidad subjetiva, en este caso por falta de dolo y naturalmente, si el error es invencible, también ausencia de imprudencia. Otra cosa sucedería si pudiésemos conectar este ejemplo con alguna impaciencia en el disparo de la persona para hacerse de su pieza, siguiendo el ejemplo. Es decir, si actúa de una manera precipitada, en cuyo caso podrá atribuírsele a sí mismo el haberse equivocado de esta manera y podría en este caso calificarse el error como vencible y en consecuencia castigarlo por imprudencia, en el ejemplo por homicidio imprudente. De todas maneras, yo me querría anticipar, pese a que estoy hablando de error de tipo, a una posible objeción. Se me podrá decir que muchísimas de las cuestiones que tradicionalmente fueron elaboradas en el ámbito subjetivo ya encuentran una respuesta en el plano objetivo, por ausencia de imputación objetiva. No hay demasiado tiempo, por lo menos en este muy breve encuentro, para hablar de lo que se conoce como teoría, no sé si es tal, es básicamente una aclaración de los límites de la prohibición o del mandato, de la llamada teoría de la imputación objetiva. Lo que básicamente pretende esta teoría es señalar que el derecho penal solo se ocupa de la evitación de determinados comportamientos capaces de generar riesgos no permitidos. Al derecho penal no le interesa evitar todo riesgo, no podría hacerlo, porque hay riesgos que no solamente están permitidos, sino que están estimulados por el Estado. Llega un punto donde hay que, como una suerte de escala, identificar en qué momento al Estado empiezan a interesarle determinados riesgos. Y es el punto donde comienza la reprobación de ciertos riesgos. Es decir, en pocas palabras, al derecho penal no le interesa la idea de causación como fundamento de la imputación penal, no le interesa la idea de evitación de cualquier riesgo para los bienes jurídicos, como siguiendo el mismo fundamento, sino que solo se reconcentra en evitar riesgos reprobados, vale decir, riesgos prohibidos. ¿Por qué? Porque es inevitable prohibir todo riesgo y porque a veces puede ser disfuncional prohibir ciertos riesgos, como los riesgos ubicuos o los riesgos usuales de la vida, de una vida interconectada con la tecnología de modo permanente en su evolución social. Entonces, uno podría pensar que los institutos de la imputación objetiva constituyen un filtro previo, porque están en la parte objetiva del tipo penal, y que deben ser abordados naturalmente antes que el error, que está en el tipo subjetivo del correspondiente tipo. Vale decir, para hablar de un error, yo tengo que depurar el ámbito objetivo del tipo, vale decir, debo tener elementos suficientes para afirmar la imputación objetiva, para asegurar que se ha generado un riesgo no permitido para un determinado bien jurídico. Tan pronto yo asegure esto, recién entonces me pregunto, ¿el autor tenía conciencia de esa generación de riesgo? En cuyo caso, si respondo afirmativamente, digo sí, dolo. Dolo es simplemente conciencia de la generación del riesgo no permitido, ¿verdad? O respondo negativamente, sobre la base de que los elementos del caso me persuaden de que el autor no tenía conciencia
de la generación de ese riesgo no permitido, error. En su caso habrá que ponderar si habrá error vencible o invencible. Pero vuelvo al otro punto. En el ejemplo de partida, uno podría pensar que si alguien dispara lo que supone una pieza de casa y alcanza a una persona que se había recostado en un matorral de manera imprudente a dormir, sin que nadie pudiese estar al tanto de esta circunstancia, porque es un lugar peligroso, uno podría pensar que ni siquiera vale plantearse la cuestión del error, porque ya objetivamente no ha sucedido nada que merezca la atención del derecho penal si uno pudiese interpretar, es una hipótesis, que hay competencia de la víctima para que esto ocurriera. Uno puede pensar que la competencia de la víctima, vale decir, la explicación del conflicto, es fruto de la propia falta de diligencia de quien resultó ser víctima del hecho, y que la competencia de la víctima es uno de los criterios para excluir la imputación objetiva del comportamiento. En pocas palabras, de este enredo, ¿cómo se saldría? Señalando, bueno, la persona que mató a quien estaba de manera imprudente durmiendo donde no debía, no es que deba ser aliviado de la carga penal porque desconocía lo que hacía, sino porque antes de desconocerlo, objetivamente no sucedió nada que pueda serle imputado a su responsabilidad. Dicho como digresión, con un ejemplo que acaso puede ser polémico y que merecería alguna precisión que yo no tengo ocasión de puntualizar en este momento porque mi objetivo es abordar la cuestión del error. Simplemente quiero anticiparme a la posible objeción, como dije, acerca de que muchísimos problemas que son tratados como supuestos de error podrían ser anticipados en su respuesta como pertenecientes al módulo objetivo del ilícito, que básicamente está construido sobre la base de la imagen de la llamada teoría de la imputación objetiva. Bueno, volvamos al tema del error. Supongamos que sí, que tenemos depurado el espacio objetivo como referente al cual deba referir la cabeza del sujeto, y que cuando esa cabeza va por otro lado y no por ese referente, estamos en un error. El autor se puede equivocar sobre muchísimos aspectos incluidos en la descripción del tipo objetivo. El autor se puede equivocar porque desconocía la potencialidad lesiva de su comportamiento, porque desconocía a la víctima, porque desconocía el objeto. Sobre muchísimos aspectos se puede equivocar el autor. El problema o la pregunta sería, ¿sobre qué aspectos del hecho objetivo se puede equivocar el autor en términos tales que el error resulte relevante? Para decir, permita la exclusión del dolo, independientemente de que esto dé lugar a imprudencia para el caso de que el error sea vencible. Digo, porque el error siempre excluye el dolo, el error de tipo siempre excluye el dolo. Bueno, la doctrina tradicional propone muchos supuestos alusivos a los aspectos del tipo objetivo sobre los que el error adquiere o no relevancia. Pero se ha generado cierto consenso en lo siguiente. Por ejemplo, los errores sobre la identidad de la víctima son irrelevantes. Es decir, alguien puede disponerse a lesionar a una persona, A, y se equivoca porque interviene sobre otra persona que es parecida a la que se proponía lesionar, a B, y lesiona a B creyendo que lesiona a A. Entonces la excusa del autor, bueno, yo no quería lesionar a B, en realidad yo quería lesionar, me equivoqué. Ese error es absolutamente irrelevante porque a todo evento se acaba de lesionar a una persona, a otro, y solo se trata de un error de identidad, y los errores de identidad no están garantizando alivio penal para nadie. O sea, el error in personam es, en términos generales, se ha dicho la doctrina, en términos generales, irrelevante. Lo mismo el error in objecto, que en lugar de recaer sobre la identidad de la persona, recae sobre la naturaleza misma o la relación de disponibilidad que se tenga con un objeto. Si, bueno, yo quería hurtar una brújula y acabé hurtando un reloj, me di cuenta luego, en realidad no tuve hurto del reloj, yo tenía hurto de brújula. No, este pensamiento es definitivamente incorrecto, porque a todo evento se tenía dolo de hurtar una cosa, mueble, total o parcialmente ajena, que es lo único que exige el legislador en el artículo 162 del Código Penal. De manera que el desconocimiento aún insuperable de alguien acerca de las propiedades extrínsecas del objeto son definitivamente irrelevantes.
Hay dos grupos de situaciones que han dado lugar a polémica, el llamado o la llamada aberratio ictus, o que se traduce como error en el golpe, y la constelación del dolus generalis. Son ambos errores de tipo. La diferencia entre ellos reside en lo siguiente: en el primero de los supuestos, llamado aberratio ictus o error en el golpe o desviación, el yerro del autor reside en que alcanza un objeto distinto del que se había representado. Solo eso es el error, por una deficiencia en la programación causal o por circunstancias exteriores, alcanza un objeto que no era aquel que se había representado. Ejemplo de manual: A quiere matar a B y alcanza a C que estaba en las inmediaciones. Un ejemplo un poco más sofisticado, pero menos construido desde los rudimentos de la manualística. Un jugador de fútbol, no soy yo el más indicado para aportar elementos sobre este deporte, pero viene bien de todas maneras. Un jugador de fútbol, enceguecido por una jugada, acomete contra un jugador adversario, y cuando viene en ademán lesivo para con él, interviene el árbitro, lanza el puñetazo a un jugador, interviene el árbitro y acaba golpeando al árbitro, no al jugador. Sí, el jugador A quería lesionar al jugador contrincante B y termina lesionando al referee, al árbitro. Bueno, ¿cómo resolvemos este caso? Cuando en realidad no se alcanzó al objeto que pretendía ser blanco de la agresión, sino que se alcanza a un tercero a quien no se conocía que se iba a alcanzar y mucho menos se quería alcanzar. Cuando se trata de bienes, cuando los dos blancos, vale decir, hablemos de bienes jurídicos, no de blancos, son equivalentes, durante un tiempo se defendió la tesis según la cual hay una equivalencia absoluta y estructural, de modo que este error sería irrelevante. Si A quiere matar a B y no alcanza a B sino a C, de todas maneras mató a un hombre. Un hombre ha muerto y la ley reprueba la muerte de otro. Entonces ese error es irrelevante, se castigaría simplemente por homicidio doloso consumado. Una segunda interpretación, que es la que adopta en general la doctrina mayoritaria, yo diría abrumadoramente mayoritaria, distingue y señala que no puede ser doloso el comportamiento de quien alcanza un objeto cuya lesión no se había representado, sino que en todo caso era representable. De manera que en un supuesto semejante se castigaría por tentativa de homicidio respecto del objeto que no se alcanzó, en concurso ideal con el homicidio imprudente respecto a la persona que efectivamente se alcanzó. Esta solución no ofrece mayores problemas cuando se trata de objetos no equivalentes. Yo quiero matar al perro del vecino que está al lado del vecino y acabo matando al vecino. Nadie discutiría intuitivamente que en este caso yo no puedo imputar el delito de daño en una persona porque es inidóneo para eso, y que a todo evento solo puedo imputar imprudencia en concurso con tentativa de daños. Cuando los bienes son equivalentes, sin embargo, hubo quien pretendió trasladar las reglas de la irrelevancia del error in personam a los supuestos de dos vidas humanas en juego. Insisto, la doctrina dominante es partidaria de considerar que estos casos de aberratio ictus se castigan, en el caso que acabo de dar como ejemplo, con una tentativa de homicidio en concurso con homicidio imprudente. Pero también, como sostuve hace un momento, modernamente existe quien entienda que estas cuestiones problemáticas que constituyeron el capital tradicional de la llamada constelación de la aberratio ictus se pueden resolver ya no en el plano de la cabeza del sujeto, sino objetivamente en el plano de la imputación objetiva, considerando que el autor ha generado dos riesgos con su conducta, dos riesgos distintos. Un riesgo para la vida de A, una creación de un riesgo que no se concreta en un determinado resultado, y un riesgo distinto para la vida de B, que además se concreta en el resultado. Con lo cual, en las consecuencias se trata de la misma solución, tentativa de homicidio en concurso con homicidio imprudente, pero los fundamentos para arribar a la uniformidad en la decisión son distintos. En un caso se resuelve por la vía de
la atribución que se hace al autor en términos de imputación objetiva del comportamiento, un riesgo distinto del otro, y en la constelación tradicional del error llegamos a la misma conclusión, entendiendo que en un caso hay dolo y en otro caso hay simplemente imprudencia, con un marco de referencia objetivo idéntico. El otro gran grupo que también ha sido identificado como uno de los arquetípicos en el ámbito de la exposición del error de tipo ha sido el llamado dolus generalis. El dolus generalis no se trata de que el autor alcanza un objeto distinto al que se había representado, sino que el autor alcanza el mismo objeto, solo que en un momento distinto al que suponía. Es decir, esta es la clave para entender el dolus generalis. El autor alcanza al mismo objeto que pretendía lesionar, pero logra el resultado en un momento distinto del que suponía esto había ocurrido. Por ejemplo, A quiere matar a B a golpes, y cuando yace ante sus ojos muerto, toma lo que supone es el cadáver y lo cuelga para simular un suicidio. También ejemplo arquetípico de la manualística al uso. Ocasión en la que recién muere la persona. Muere asfixiado, no muere por los golpes. El autor suponía que había muerto por los golpes, cuando en realidad muere en el momento en que el autor ya no tenía dolo, se puede decir, porque lo que estaba haciendo es simplemente simular el suicidio de un ya para sus ojos o su representación un cadáver. Ocasión en la que efectiva y realmente se produce la muerte. Bueno, aquí se discute si existe un dolus generalis por eso, un dolo general que arranca desde la primera planificación ejecutiva del sujeto hasta la obtención del resultado, o si al contrario se puede pensar que en la última fase de la acción, cuando el sujeto está colgando a lo que supone que es un cadáver, que es una persona viva y recién entonces muere, si ahí realmente no existe imprudencia y no dolo. La pregunta sería, en el momento en que objetivamente muere la persona, el autor no sabía que estaba matando. Entonces, si el autor no sabía que estaba matando, la construcción de un dolus generalis parece forzada. De manera que también la doctrina dominante, pese a alguna matización, entiende que la solución del caso sería la siguiente: una tentativa de homicidio en la primera etapa de la ejecución del hecho, mientras se lesiona a la persona, en concurso con, hay muchos que dicen que es real, en este caso con homicidio imprudente, para la segunda fase donde realmente se produce la muerte. Matización o no mediante, hay autores que distinguen entre qué se representó el autor en su plan previo, si se había representado originariamente desdoblar la ejecución del hecho en estas dos fases, o si esto se produjo como consecuencia de una ocurrencia sobreviniente, a partir de una u otra alternativa, entender que hay un solo dolo general, o si hay una tentativa de homicidio con un homicidio imprudente. Pero eso constituye una variable que me parece que no toma una distancia significativa con la opinión general que aquí se defiende. En esta ocasión no tengo ya demasiado tiempo para puntualizar otro tipo de errores que también siguen siendo polémicos, sobre todo aquellos que recaen sobre componentes normativos del tipo objetivo, que ha dado lugar a errores sobre componentes o elementos de valoración global, y que, sobre pretexto de ser incluidos dentro del tipo objetivo, suelen ser tratados como errores excluyentes del dolo, cuando muchos de ellos en realidad no prejuzgan acerca del conocimiento que se tiene sobre los presupuestos empíricos del correspondiente elemento, sino sobre la valoración que el derecho hace recaer sobre los mismos. Expresiones como antijurídicamente o ilícitamente y el error que el autor tenga acerca de esta desaprobación, de esta descalificación, son muchísimas veces errores de prohibición y no errores de tipo. Pero podríamos, en otro encuentro, en otra entrega, dedicarnos a analizar con un poco más de detalle esta clase de errores que suscitan controversia en cuanto a su ubicación sistemática, si los errores sobre elementos normativos, en una palabra, excluyen el dolo porque son de tipo, o dejan intacto el dolo y excluyen solo la culpabilidad por ser errores de prohibición. Solamente enuncio el dilema para su abordaje en el lugar oportuno. Yo cerraría destacando lo siguiente. Yo comencé esta intervención señalando que el sistema de imputación es un constructo en alguna medida supralegal y que no rinde pleitesía a un ordenamiento positivo determinado, sino que antes bien contribuye a esclarecerlo, porque la verdad es que el sistema del hecho punible, como dije, tiene estructuras de imputación que
pretenden estar no digo por encima, pero correr con independencia de un determinado modelo legislativo. Alguna vez he tenido ocasión de decir que no se trata la teoría del delito de una paráfrasis del legislador, una suerte de aclaración del legislador, sino que también es un desideratum normativo. Es decir, la teoría del delito ayuda a entender las definiciones del legislador, pero también el legislador debe tomar en cuenta esta estructura para poder racionalizar sus prohibiciones y mandatos de un modo asequible al control, de modo que esto va y viene. No obstante ello, el ordenamiento jurídico debe, esto también es un deseo, acompañar en lo posible la evolución sistemático-conceptual, pese a que se trata básicamente de una tarea interpretativa. Nuestro artículo 34 no distingue literalmente entre errores de tipo y prohibición. Habla del error o ignorancia de hecho no imputables para eximir de pena. Es la labor de la doctrina y de la jurisprudencia la que a lo largo de muchos años, de muchísimos años y con mucha paciencia y con dedicación, recoge finalmente la distinción entre error de tipo y de prohibición, fundamentalmente sobre la base de una interpretación en clave constitucional derivada del principio de culpabilidad. Pero solamente este esfuerzo interpretativo ha permitido precisamente reconocer estas categorías como dotadas de un capital conceptual propio que conduzca a determinadas consecuencias, dado que el legislador fue definitivamente parco, se limitó a señalar que, entre otras razones, no merecerá pena el que obre en error o ignorancia de hecho, no imputables. Por eso resulta bienvenido el anteproyecto de Código Penal que se presentara hace no tanto tiempo y que diera lugar a un dictamen crítico del claustro de Derecho Penal de esta universidad, donde en su artículo 5 se mencionan las eximentes y se legisla concretamente sobre el error de tipo, el error que recae sobre un elemento constitutivo de la infracción penal, error de tipo, y también el error sobre la criminalidad del acto, como lo define ese propio anteproyecto que identificamos como error de prohibición. Otra cuestión habrá de ser ponderar del modo en que lo reguló. Nosotros, por lo menos en nuestro dictamen, fuimos críticos con el abordaje del error en cuanto el mismo recaía sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, al que ese anteproyecto trata como afiliado prácticamente a la llamada teoría del dolo y con una respuesta penal que creemos es inadecuada, no solamente porque toma distancia de esa matriz teórica de la que se sirve, sino porque también va a contramano de lo que la mayoría de las posiciones teóricas dedican a la cuestión actualmente acerca del punto, vale decir, el error sobre los presupuestos objetivos en una causa de justificación, en sus consecuencias debe ser castigado con la pena de la imprudencia si es que está especialmente contemplado el hecho como punible, vale decir, números clausus de la imprudencia. Bueno, es un detalle que solo menciono aquí para, por un lado, defender y saludar con beneplácito que la legislación se haga cargo ya inclusive de los conceptos en su nominación más moderna y que en sus enunciados de derecho vigente tomen mucho del capital conceptual que ha venido trabajando la teoría del delito. Por ejemplo, la distinción entre errores sobre elementos constitutivos de la infracción o de tipo y errores sobre la valoración o la antijuricidad, error de prohibición. Cuestión distinta es también, junto a ese reconocimiento, el ponderar el acierto con que este modelo se construya, cuestión que, por supuesto, dio lugar a alguna crítica en el ya recordado dictamen que el grupo de colegas pertenecientes a esta universidad elaborara oportunamente.